Vamos a empezar oficialmente. Me gustaría presentar a nuestro primer disertante de lujo, que es el doctor José Esteves. El doctor Esteves es investigador principal del CONICET en Argentina y profesor invitado en la UNAV de Chile. José se graduó en Ciencias Biológicas con orientación en Botánica en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata y posteriormente obtuvo su título de doctor en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Luego de su doctorado, realizó una estancia postdoctoral en Estados Unidos, en el laboratorio del doctor Chris Somerville, en la Universidad de Stanford y en UC Berkeley. Desde su regreso a la Argentina en el año 2009, es el director del grupo denominado Bases Moleculares del Desarrollo de Plantas, llevando a cabo su investigación en el Instituto IFIBINE hasta el año 2015 y posteriormente y en la actualidad en el Instituto Leluar de Buenos Aires. Actualmente también es el jefe del laboratorio del Centro de Biotecnología Vegetal de la UNAV. Durante su trayectoria ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales de alto impacto, formado una gran cantidad de recursos humanos y divulgado su investigación al público en general. Bueno, luego de esta muy breve presentación de la excelente carrera científica del doctor Esteves, ahora sí le cedo la palabra para que comience su presentación titulada Mecanismos de crecimiento de las raíces bajo estrés por bajas temperaturas y bajos nutrientes. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias, Marianela, bueno, a todo el equipo del INTA y a Behind the Scenes y a Giselle también. Para mí es un gusto juntarnos, poder charlar de lo que hacemos. A mí me encanta también ir a seminarios, preguntar, o sea, realmente a pesar de la pandemia esto nos posibilita seguir estando conectados. Para los que les interese un poco más de información de mi lado, acá está el link de la página web. Yo estoy muy presente en Twitter también, así que nos podemos comunicar también por esta vía. Y bueno, como dijo Marianela, yo trabajo en el Instituto Leluar acá en Argentina y también tengo un pequeño laboratorio en la Universidad Andrés Bello. Bueno, esto fue un chiste que me hizo un amigo que me dio mucha gracia, que generalmente, por ejemplo, los dueños que tienen mascotas se terminan pareciendo a la mascota. Bueno, en mi caso, tanto estudiar las raíces y los pelos radicales, bueno, empiezo a ver pelos radicales por cualquier lado. Y, por ejemplo, cuando veo fotos que tienen cierta morfología, una raíz también me hace acordar a lo que estudio. Bueno, la idea un poco de la charla de hoy es introducir un poco el tema para aquellos que por ahí no están familiarizados con lo que estudiamos. Específicamente yo estudio las raíces, los procesos de desarrollo de las raíces y sobre todo los pelos radicales, así que les voy a contar un poquito por qué son importantes o por qué creo yo que son importantes. Después les voy a contar una historia que no publicamos todavía, me pareció interesante traer algo que no estuviera publicado, que tiene que ver con el uso de GWAS, Genome Wide Association Studies, para encontrar genes desconocidos en un proceso biológico. En este caso les voy a contar la historia, que yo creo que está bastante interesante, de dos peroxidasas que tienen que ver con la regulación de especies reactivas de oxígeno y que de alguna manera determinan el crecimiento de los pelos radicales a baja temperatura. Y ahora en más, todo lo que sea RH quiere decir root hair. La charla la voy a dar en español, pero todas las transparencias están en inglés por si hay algún extranjero, la puede seguir perfectamente. Bueno, en la segunda parte de la charla les voy a contar un trabajo que sí ya está publicado, que es una colaboración con el grupo de Federico Ariel, donde también trabajamos a baja temperatura y nos encontramos una idea muy interesante de un RNA largo no codificante que se llama Apolo, que interactúa con un factor de transcripción, WIRKI42, que también tiene que ver con el crecimiento de los pelos radicales. Entonces, bueno, vamos a empezar primero por lo primero, que es por qué los pelos son importantes o por qué a mí me interesan. Acá les traje un videíto para que situarnos en el modelo celular. Nosotros trabajamos con Arabidopsis thaliana como planta modelo, y como modelo celular estudiamos estas celulitas que ustedes ven acá, que son los pelos radicales. En el laboratorio, dentro de lo que son los pelos radicales, estudiamos procesos moleculares que pasan en la superficie celular, a nivel de traducción o regulación post-traduccional, a nivel transcripcional y también signaling de calcio. Estudiamos un poco de todo. Pero bueno, hoy les voy a contar solamente
algunos aspectos de la parte de la superficie celular con la glicobiología, y algunos aspectos que tienen que ver con la regulación transcripcional. Y dentro de ese marco, nosotros nos interesa estudiar cómo los pelos radicales, de alguna manera, o las raíces de las plantas, responden al estrés. Y bueno, hoy les voy a hablar de la baja temperatura, pero en el laboratorio estuvimos estudiando auxinas, dentro de lo que son las hormonas vegetales. Estamos estudiando nutrientes, cómo los nutrientes modulan los eventos de desarrollo. Estamos empezando con algo de alta temperatura y con salinidad. Pero bueno, hoy me voy a circunscribir solamente a la baja temperatura. Simplemente a modo de introducción, este es un esquema de cómo sería la raíz vista en un corte longitudinal de Arabidopsis, con una zona meristemática, una zona de elongación y de diferenciación. Acá en amarillo tienen todas las células epidérmicas, son todas iguales, pero cuando vamos a la zona de diferenciación, ahí vemos que se diferencian en dos tipos celulares. En marrón están los que van a dar origen a los pelos radicales, que se llaman tricoblastos, y en amarillo los atricoblastos. Esto pasa en Arabidopsis, por ejemplo en maíz o en varias monocotiledonias, todas las células del epidermis dan lugar a pelos radicales. O sea que no hay una diferenciación entre trico y atricoblasto. Los pelos radicales, creo yo que tienen una importancia a muchos niveles en la fisiología de las plantas, y van a tener, me parece, el estudiarlos va a tener un impacto agronómico importante, porque en primer lugar son capaces de formar y retener suelo. Esto se vio porque se trabajó con plantas que no forman pelo o que tienen mucho pelo radical, y ya se veía una diferencia interesante a nivel de cuánto suelo se retenía en la raíz. También responden a hormonas de manera muy diferente. Por ejemplo, el ácido cíclico reprime el crecimiento de los pelos, mientras que las auxinas o el precursor del etileno es un gran inductor del crecimiento de los pelos radicales. Y un mensaje que quiero que les quede es que los pelos radicales son células que tienen que integrar un montón de señales diferentes. Tienen que censar el estatus nutricional del suelo, también responden a un programa genético que está muy bien estudiado, se conoce bastante bien, y también las hormonas ahí generan una especie de crosstalk entre nutrientes y el programa genético. Así que piensen en los pelos radicales como especie de sensores que continuamente están censando si tienen que crecer, si dejan de crecer, si crecen más rápido, si crecen más lento. Y también, una cosa que no mencioné, son muy importantes en algunos grupos de plantas para la formación de nódulos, interacción con bacterias y con microorganismos del suelo. Nosotros no estudiamos esa parte, pero nos gustaría empezar a incorporar ese elemento en nuestra investigación. Hay un efecto posicional, si esta es la corteza, tenemos, como les conté, estos dos tipos celulares, las que no dan pelo y las que dan pelo, N y H, GEAR y non-GEAR, y a nivel transcripcional, solo para darle la información que necesitan para entender lo que les voy a contar después, en las células que no dan pelo se expresa este factor de transcripción que se llama GLABRA2. GLABRA2 lo que hace es reprimir, río abajo, la expresión de estos tres factores de transcripción que son como los reguladores maestros del crecimiento del pelo radical: RH6, RCL4 y su primo RCL2. Pero en las células que van a dar pelo, ahí glabra se encuentra reprimido y eso desreprime a estos tres factores de transcripción. Hoy les voy a estar contando algo sobre RCL4 y algo sobre RH6. Una cosa importante es que esto tiene un efecto posicional, porque en general las células que van a dar pelo se encuentran entre dos células de la corteza, mientras las que no dan pelo sobre una. Es decir, que en la misma raíz hay un efecto posicional muy claro, al menos en Arabidopsis. Bueno, les voy a introducir los conceptos de Ross, porque también voy a estar hablando de Ross, así después cuando desarrollo los resultados ustedes los pueden seguir sin problemas. En cuanto a lo que es la homeostasis de Ross, apoplástica, sobre todo la que está en la pared celular, hay dos grupos de enzimas muy importantes, son las NADPH oxidasas o RBOH,
y las peroxidasas. Y dentro de lo que son las especies reactivas de oxígeno, tenemos al ion superóxido, que es el que produce la NADPH oxidasa, y después tenemos al peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es la molécula más estable de todas las versiones de ROS, y es la que nosotros creemos que es la molécula señal por excelencia. Hoy vamos a estar hablando mucho de peróxido de hidrógeno, y sobre todo de peroxidasas, y algo de NADPH oxidasas. Pero tengan en cuenta un poco esta idea, y o sea, no negamos que hay otras enzimas importantes que podrían estar regulando la homeostasis de ROS, pero en pelo radical se vieron que no son muy importantes. Entonces, me voy a circunscribir a las NADPH oxidasas y a las peroxidasas. Previamente en el laboratorio nos hicimos la pregunta de, porque se sabía en el campo que las auxinas eran muy importantes en el crecimiento de las raíces, y específicamente en los pelos radicales. Entonces, a lo largo de varios experimentos que están publicados en estos dos trabajos, que los pueden ir a mirar, lo que vimos es que las auxinas son capaces de activar a los ARF, los Auxin Response Factors, y estos unían directamente al promotor de RCL4, y RCL4, en forma directa, era capaz de controlar la expresión de la NADPH oxidasa C, la RBOH-C y la J, y también de 3 peroxidasas, la 1, la 44 y la 73. Entonces, de esta manera, auxinas, a través de RCL4, era capaz de regular la homeostasis de ROS y controlar el crecimiento de los pelos radicales. Esto fue hecho utilizando un medio MS agar de 0,5 por a 22 grados. Cuento esto porque después cuando venga lo del frío, ahí cambiamos un poquito. Entonces, la primera observación de por qué yo empecé a trabajar en frío, qué fue lo que me interesó. Fue algo un poco casual, diría, donde había una estudiante en el laboratorio que creció las raíces a 22 grados y a 10 grados. A 22 grados tenemos un fenotipo de pelo bastante largo, 700 micras, es bastante, pero cuando la poníamos a 10 grados, para nuestra sorpresa vimos que duplicaba el tamaño, eran pelos realmente muy largos. Uno tendería a pensar que en la baja temperatura, el crecimiento de toda la planta desacelera, se detiene o es menor, y el metabolismo baja, entonces debería crecer menos. Eso es verdad, porque el resto de la raíz crecía menos, pero los pelos radicales crecían el doble. Entonces ahí es como que, bueno, ¿cuál es el mecanismo por el cual estas células, específicamente la raíz, son capaces de exacerbar su crecimiento? Y ahí hago un paréntesis y digo, digamos, nosotros estamos conscientes que la baja temperatura puede afectar un montón de cosas diferentes: la actividad metabólica, la movilidad de los lípidos en la membrana, la velocidad de la síntesis proteica, pero lo que nosotros encontramos es que, en términos generales, cuando bajamos la temperatura del medio, lo que vemos es que creemos que habría una menor accesibilidad a los nutrientes. ¿Qué ensayo hicimos? Lo que hicimos fue aumentar la cantidad de nutrientes, de MS, y seguimos trabajando a 22 grados y a 10 grados. Acá pueden ver que con MS05 se ve una respuesta muy fuerte, pero a medida que aumentamos los nutrientes desaparece la respuesta. Entonces esto nos indicaría que serían más los nutrientes que la temperatura que está produciendo este crecimiento exacerbado. Y el otro ensayo que hicimos fue aumentar los nutrientes, pero aumentar el agar. Al aumentar la cantidad de agar, uno lo que hace es restringir la movilidad en el medio. Y esto está expresado como un delta de crecimiento a 10 grados versus 22. Acá pueden ver que el delta es muy grande, porque hay mucha diferencia, pero si aumentamos el MS, baja el delta. Cuando ponemos mucho agar, ya no importa la cantidad de nutrientes que le pongamos al medio, los pelos, digamos, a 10 grados dejan de crecer. Y eso es porque no hay movilidad. ¿Okay? O sea, el delta es el mismo, en realidad. Los pelos crecen igual a 22 y a 10, y el delta desaparece. Entonces, con esta primera introducción de por qué nos interesa la baja temperatura, quisimos tomar un approach abierto. Es decir, bueno, tomemos a sesiones de Arabidopsis, ecotipos de Arabidopsis a nivel mundial,
nosotros partimos con 150, pero tuvimos muchos problemas de vernalización, de germinación. Nos quedamos con 116 sesiones y medimos el largo de pelo radical, que es lo que está graficado acá, a 22 grados y a 10 grados. Ustedes pueden ver que a 10 grados hay una variabilidad muchísimo mayor que a 22. Cuando uno hace un estudio de GWAS, de Genome Association, Wide Association Studies, es muy importante que haya variabilidad en el carácter que uno quiere medir. Porque uno después lo que va a hacer es correlacionar el fenotipo con la variabilidad genotípica. Estas sesiones están todas secuenciadas, así que tenemos una resolución muy alta a nivel de SNPs, y podemos aplicar, digamos, un software para poder encontrar correlaciones fenotipo-genotipo. Esto simplemente para que vean que aquellas que crecían mucho a 22 también crecen mucho a 10 grados. Es simplemente la magnitud del crecimiento que es mayor. Entonces, acá pueden ver dos ejemplos. Uno de sesiones de pelo corto a 10 grados, que crecían poco, y otras que crecían realmente mucho, 2000 micras, era una bestialidad. Entonces, hicimos lo que se llama un Manhattan Plot, que es esta correlación. Acá están los 5 cromosomas de Arabidopsis para cada uno de los loci, y digamos, el valor estadístico que representa la variabilidad para cada uno en función del fenotipo medido. Y lo que vimos que a 22 grados no logramos encontrar ninguna región que explicara mayoritariamente la variabilidad, pero a 10 grados encontramos esta región que está acá, ahora se las muestro más en detalle acá, que para nuestra suerte encontramos un gen de pared celular, sin quererlo, que es la peroxidasa 62. Cuando vamos a ver los SNPs, en primer lugar, digamos, les cuento que hay dos isoformas de la peroxidasa 62, una isoforma que es la que finalmente se termina traduciendo, que es la isoforma full, y hay una más corta que tiene un splicing acá medio trunco. Cuando miramos los datos nuestros de RNA-seq, a 22 y a 10 grados, pudimos ver que la isoforma larga, la que está como 1 acá, es la que mayoritariamente se upregula a 10 grados, y es la que se estaría expresando. La otra, la isoforma corta, casi no se expresaría. No lo sabemos a nivel de proteína, pero por lo menos sí a nivel de transcripto. Bueno, en este estudio de GWAS nos ayudó Corina Fusari, que es la especialista en GWAS, pues realmente nosotros la primera vez que lo hacíamos. Este estudio se hizo con 116 sesiones, ahora estamos volviendo a hacerlo, pero con 300, para ver si podemos resolver mejor, porque ustedes ven que hay zonas que podrían también tener información interesante de otros genes que serían importantes para el crecimiento de los pelos radicales a baja temperatura. Entonces, también tomando otros RNA-seq, encontramos que no solo la peroxidasa 62, que está en pelo radical, es importante, sino que la 69 también era importante. Hay otras peroxidasas que se regulan a 10 grados, pero están en endodermis, en el tejido vascular, y a nosotros esas peroxidasas puntualmente no nos interesaban. Esto es simplemente mostrarles que ambas peroxidasas se expresan muy bien en los pelos radicales, en el mapa de expresión génica que hay para raíz en Arabidopsis, que es casi a resolución de célula única, y Expansina 7 es un marcador de pelo tradicional, entonces pueden ver que ambas realmente se expresan muy parecido. Esto nos dice que el GWAS fue una herramienta muy, muy buena para encontrar un gen desconocido, porque hasta ahora no había sido publicado que tuviera algo que ver con pelos radicales. Entonces, bueno, empezamos la caracterización, ¿no?, de estas dos peroxidasas. Acá tenemos cómo se expresa la peroxidasa 62, las dos isoformas, en una sesión de pelo muy corto a 10 grados, en una de pelo muy largo y en Columbia. Y pueden ver que en las que tienen pelo muy largo en general, se expresa, se regula a 10 grados, ¿no? Esto está sacado del RNA-seq. Y esta es para la peroxidasa 69, también tiene dos isoformas, pero lo importante es la larga. En este caso, la 69 no parecería ser que esté regulada
a 10 grados, pero tiene un nivel de expresión similar a los 10 grados de la 62. Así que también coincidiría que sería importante en su nivel de expresión. Todo lo que fuimos a hacer es lo que se hace habitualmente, es aislar mutantes de TNA, que son los que se usan en Arabidopsis, para la peroxidasa 62. Acá, disculpen, la peroxidasa la pongo como PER o como PERX. Tenemos los dos mutantes, y para la 69 los dos mutantes insercionales. Los caracterizamos por RT-PCR, son nulos casi todos, salvo el alelo 2 de la 2, que nos da un poquito de transcripto. Cuando fuimos a analizar lo mismo por RNA-seq, vimos que la peroxidasa 62 se expresa en Columbia, muy bien, en el mutante de la 62, nada, el de la 69 hay expresión, como uno esperaría, y bueno, acá me adelanto un poco, pero en el doble mutante no vimos expresión. Cuando miramos la 69, tenemos buena expresión en Columbia, en el background de la 62. En el mutante de la 69 hay lecturas, pero por lo que estuvimos mirando sería un transcripto medio trunco, o sea, no creemos que sea el que esté realmente codificando para la proteína, y en el doble mutante no vimos expresión. Así que bueno, seguimos adelante con estos mutantes, y lo que vimos es que a 22 grados no tienen fenotipo, ni los mutantes simples ni la doble, pero para nuestra suerte, a 10 grados no vimos fenotipo en los simples, pero cuando teníamos la doble, ahí se pudo evidenciar que el pelo crecía menos, es decir, que habría cierta redundancia entre ambas peroxidasas. Como pueden ver, el crecimiento, todavía el pelo crece, o sea que hablaría de que habría también otras peroxidasas, creemos, involucradas. Medimos la actividad peroxidasa total en la raíz, porque medirla solo en pelo radical es, diría, prácticamente imposible, en Arabidopsis al menos, y pueden ver que baja bastante la actividad peroxidasa en los mutantes simples y en la doble, y vemos una pequeña regulación a 10 grados, pero la verdad que no es tan importante. Eso tiene que ver con que estamos usando raíz total y no pelo. Esa es mi sensación. Y después, bueno, para confirmar realmente experimentalmente y no en sílico que estas dos peroxidasas se expresan a 10 grados en pelo radical, hicimos fusiones del promotor, 2KB del promotor con GFP, y lo acoplamos a GFP y vimos que se expresaba en pelo, medimos la expresión y aumentaría a 10 grados en el pelo radical. Entonces después nos preguntamos si la actividad peroxidasa, si nosotros bloqueáramos la actividad peroxidasa, si esto afectaría el crecimiento diferencial de los pelos radicales. Utilizamos un inhibidor que se llama YAM, que inhibe peroxidasas mayoritariamente, pero puede llegar a tocar alguna otra enzima relacionada. Y lo que vimos es que cuando utilizamos niveles de YAM, a 65 micromolar, esta respuesta diferencial de crecimiento a 10 grados versus 22 desaparecía. Acá tienen las fotos, o sea, realmente el fenotipo es bastante fuerte, y cuando medimos la actividad peroxidasa, en las raíces tratadas con YAM, baja la actividad. No baja a cero, porque bueno, el nivel de inhibidor que estamos usando es bastante suave, digamos. Pero bueno, está bajando la actividad. Y el fenotipo es claro. Entonces nos preguntamos si estas peroxidasas que están en pelo radical y que se regulan por la baja temperatura, si se expresan y son secretadas a la pared celular. Entonces utilizamos un approach de expresarlas en nicotiana bentamiana, de forma transiente, utilizando la infiltración por Agrobacterium. Y acá pueden ver la peroxidasa 69 tagueada con la proteína roja fluorescente, un dye, un colorante para marcar celulosa en la pared celular, o betaglucanos, y pueden ver que colocaliza. Cuando hacemos plasmólisis, inducimos que la membrana se retracte, que vaya hacia adentro, y podemos ver que ahí desaparece la colocalización. Lo cual nos dice que esta peroxidasa estaría expresada en pared celular. Hicimos lo mismo para la 69,
y vimos colocalización para calcoflúor, y con un marcador de acuoporina, que no dije, de membrana plasmática, vemos que no colocaliza cuando hacemos plasmólisis. Entonces todo esto nos confirma que ambas peroxidasas se expresan y son secretadas al apoplasto, a la pared celular. Entonces, teníamos los mutantes, estamos testeando la complementación, que todavía eso no lo tenemos, pero sí tenemos los sobreexpresantes, es decir, sobreexpresamos la peroxidasa 62 y la 69 en el background wild type. Y lo que vimos es que en general, cuando sobreexpresamos estas peroxidasas, tenemos una regulación del crecimiento, tanto a 22 como a 10. Es como que crece más en ambas condiciones para la peroxidasa 62. Para la 69 no vimos cambios. Ahí vimos una diferencia. Cuando medimos por real time cuánto se está sobreexpresando, la peroxidasa 62 y la 69, vemos que la sobreexpresión es importante, es de 10 a 50 veces, y que la 69 se expresa de 9 a 11 veces más. O sea que el fenotipo que no regula, o sea, que tiene niveles elevados de la 69, pero no vemos cambios fenotípicos, no se debería a que no hay proteínas suficientes, sino que puede haber algunas diferencias a nivel bioquímico entre ambas peroxidasas. Entonces después decidimos ver qué cambios a nivel global están inducidos por la doble mutación de estas dos peroxidasas. Entonces hicimos una comparación del transcriptoma de Arabidopsis a 22 grados y a 10 grados. Acá está a 22 y a 10 grados en Walter Columbia y en el doble mutante. Y nos quedamos con aquellos clústeres que básicamente se regulaban a 10 grados. Todo lo que hicimos fue hacer un análisis de Gene Ontology. Esto lo hicimos en colaboración con Ezequiel Petrillo, Lucas Servi y Claudio Meneses, que nos ayudan con esto porque nosotros no somos bioinformáticos. Y una cosa que saltó enseguida, como muy claro, es que los grupos de genes que más estaban regulados tenían que ver con pared celular, con la región extracelular, con la vesícula secretoria, tenía que ver todo con pared celular, básicamente. Entonces, cuando fuimos a mirar los clústeres 1, 2 y 4, que eran los más interesantes, ustedes pueden ver que se regulan mucho en wild type, pero en el doble mutante poco y nada. Ahí nos encontramos que había un montón de peroxidasas y había extensinas. Ahora les voy a contar qué son las extensinas, son glicoproteínas de pared celular, pero son sustrato de las peroxidasas. Y eso es algo importante que les remarco. Ahora les cuento bien qué significa el tema de las extensinas. Una cosa interesante que saltó en el RNA-seq es que había genes, marcadores, que tenían había una dosis génica que a baja expresión tenía un fenotipo de pelo muy corto y a alta expresión un fenotipo de pelo muy largo. Entonces eran genes como perfectos de marcadores del proceso que estábamos estudiando. Era uno una extensina 6 y otro una proline rich protein 1, que también es de pared celular y muy parecida a la extensina. Entonces, bueno, estos son dos genes. Y lo que muestro acá que no dije es que esta es una sesión de pelo muy corto, el doble mutante que tiene pelo más corto, wild type, y una sesión con pelo muy largo a 10 grados. Y ahí pueden ver todo el degradé de la expresión. Entonces, como en el RNA-seq saltó que las extensinas también estaban cambiando mucho a 10 grados, y que de alguna manera estaban siendo desreguladas en el doble mutante de peroxidasas, en el laboratorio venimos estudiando las extensinas, que son glicoproteínas de pared celular hace mucho tiempo. Acá están todos los papers, los pueden mirar. Las extensinas son proteínas apasionantes, porque son proteínas repetitivas, parecidas al colágeno animal, con muchas prolinas. Y lo interesante es que forman agregados. Nosotros proponemos que forman triple hélices, o doble hélice, todavía no sabemos, pero forman agregados ordenados en la pared celular, y por eso son importantes en la expansión, porque de alguna manera son reguladoras de la expansión. Y una cosa importante es que para formar estos agregados necesitan de las peroxidasas para generar enlaces tirosina-tirosina. Entonces,
la actividad peroxidasa y los niveles de ROS son muy importantes. Previamente en el laboratorio habíamos estudiado la glicosilación de estas proteínas y bueno, y toda la descripción de todas las glicosiltransferasas. Pero bueno, hoy no voy a entrar en detalle de eso, solamente decir que nosotros ya veníamos estudiando esto y de golpe por GWAS encontramos dos peroxidasas. Entonces lo que decidimos es tratar de testear si realmente a 10 grados la red de extensinas estaba cambiando, eso es muy difícil de hacer. Todo lo que hicimos fue tomar un reportero control con un signal peptide para que lo lleve a pared, o por fuera de lo secrete, a la pared, con tomato, que es una proteína roja fluorescente, y una que tenía la extensina con el tomato. Este es el pelito radical, acá inducimos plasmólisis, así que esto va a ser la membrana, que es lo que ven acá, es la retracción de la membrana, y lo que medimos es cuánta señal queda acá en la pared celular de extensina insolubilizada. ¿Ok? Y este espacio que queda acá es el espacio apoplástico. Entonces, esto es sin sham y con sham. Ustedes pueden ver que acá a 10 grados aumenta muchísimo la señal, acá está la cuantificación, la voy a marcar acá, que cuando, sin tratar con sham, pero sometemos el pelo a 10 grados, vemos un montón de extensina en la pared. Es decir, que algo está cambiando a 10 grados versus 22, que hay algo de señal, pero es mucho más baja. Cuando inhibimos las peroxidasas, esto desaparece completamente. O sea, la extensina no es capaz de quedarse en la pared insoluble. Entonces, indudablemente había algo acá. Estamos ahora expresando estas mismas dos construcciones en el doble mutante de peroxidasa, para ver si podemos ver un efecto parecido al de Sham. Pero bueno, esto fue un hallazgo interesante, pero la otra cara de esto es qué pasa con las especies reactivas de oxígeno. Entonces lo que decidimos fue mirar los niveles de rosa apoplástico con la difluoro dihidrofluoresceína diacetato, que es el DAI que usamos todos, para medir ROS total, no es solo peróxido, es ROS total, en la punta del pelo, y podemos ver que a 10 grados baja un poco, el ROS citoplasmático, que en el doble mutante sube, y en las sobreexpresantes baja. Esa es como la tendencia. Y utilizamos otro DAI, que se los cuento porque por ahí puede haber gente en la audiencia que le interese, que no es capaz de penetrar la membrana, es decir, podemos medir el ROS apoplástico. Esto se hizo todo, o sea, es muy laborioso esta medición, o sea, hubo que ponerla a punto. Y en principio vimos lo opuesto, lo cual es lógico. Vimos que en Vuelta de Columbia a 10 grados sube los niveles de ROS apoplástico, que en el doble mutante bajan, y que en las sobreexpresantes suben. Entonces, para resumir, nos da un poco esto, que en el doble mutante o tratadas con sham, el apoplástico baja, el citoplásmico sube, que en las sobreexpresantes el apoplástico sube y el citoplasmático baja, y que el crecimiento también sigue a cuanto más peroxidasa hay, más crece el pelo radical. Entonces, hasta ahora tenemos estas dos peroxidasas, vemos que son importantes para regular la homeostasis de ROS, y por lo que vimos anteriormente, también estarían de alguna manera regulando el crosslinking de extensinas en la pared celular. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes regulan a nivel transcripcional a estas peroxidasas? Entonces, previamente en el laboratorio sabíamos que RCL4, que es uno de los reguladores maestros, como factor de transcripción, cuando lo mutamos, el pelo no crece. Y desaparece esta respuesta diferencial a 10 grados. Pero cuando sobreexpresamos RCL4, ya sea con un promotor 35S o un promotor de pelo muy fuerte, Spancina 7, ustedes ven que el pelo da muy largo más allá de la temperatura, y lo cual es lógico porque RCL4 está prendido en forma constitutiva. Entonces RCL4 era un muy buen candidato para estar regulando a peroxidasa 62 y 69. Previamente en el laboratorio ya teníamos datos de chip PCR para RCL4, pero a 22 grados. Y ahí veíamos, por esta técnica, que RCL4 se unía a los promotores de estas peroxidasas, de la 1
44, 60 y 73, y que regulaba el crecimiento de los pelos a temperatura ambiente. Cuando mutamos 3 de ellas, hacemos un triple mutante. Esto lo hicimos con Marisa Otegui porque es muy difícil, es mirar por microscopía electrónica de transmisión, criofijación, para mantener la pared lo más intacta posible. Y ahí pueden ver cómo cambia la pared celular en el wild type, la punta del pelo, versus el triple mutante. O sea, hay un cambio impresionante, lo cual habla del rol súper importante de las peroxidasas en la estructuración de la pared celular. También previamente habíamos visto que RCL4 era capaz de unir al promotor de la NADPH oxidasa C, que es la principal productora del ion superóxido. Cuando la mutamos, también el pelo radical ven que es muy cortito y no responde a la baja temperatura. Y RCL4, bueno, identificamos el sitio de unión en los promotores, y entonces fuimos a hacer un chip. O sea, esto lo hicimos con Fede Ariel, que es especialista en chip, y Luciana Ferrero. Ellos utilizaron 2 controles positivos en el chip, Spancina 7 y LRX1, que les dio hermoso. Ya estaban comprobados previamente que RCL4 unía a los promotores. Nosotros en las peroxidasas estas encontramos 2 sitios iBox de posible pegado de RCL4. Cuando lo medimos, nos dio para la 69 el sitio A, este sitio de acá. Está enriquecido, no es wow el enriquecimiento, pero bueno, es posible que sea un sitio real de pegado. Tenemos datos de RNA-seq a horas muy tempranas, a 2 y a 6 horas, y vemos cambios cuando comparamos los niveles de expresión de wild type y RCL4 mutante, y ahora estamos haciendo real time, pero a 24 horas, porque este chip se hizo a 24 horas de frío, para ver si podemos ver cambios importantes, comparando el sobreexpresante de RCL4 versus el mutante. Entonces, bueno, esta primera parte, lo que les conté un poco, es que estas 2 peroxidasas son importantes en la homeostasis de Ross, junto con la NADPH oxidasa C, que creemos que participan en el estructurado de la pared celular. Una cosa que no dije es que las peroxidasas también pueden romper la pared celular por medio de la producción de radicales libres. Entonces es medio complejo porque pueden tener como efectos contrapuestos. Pero nosotros estamos viendo, nuestra hipótesis más fuerte es que estas peroxidasas estarían crosslinkeando las extensinas. Y a nivel de regulación de expresión, vemos que RCL4 sería capaz de unir a peroxidasa 69, que une a la NADPH oxidasa C, y que de esa manera regulan a la homeostasis de Ross a baja temperatura. ¿Qué regula RCL4? Bueno, ahí tenemos algunas hipótesis. Pueden estar las auxinas involucradas, y eso lo estamos mirando en el laboratorio, a través de los ARF, o puede haber otros factores de transcripción que en realidad respondan a algún nutriente. Eso es lo que creemos también. Tengo algunos datos, pero digamos que son preliminares, no los quise mostrar, pero sí ya tenemos idea de qué nutriente es el que gatilla esta respuesta, digamos. Entonces, para resumir esta primera parte, la baja temperatura produce un crecimiento fuerte de los pelos radicales, que involucra estas 2 peroxidasas. La baja temperatura induce alto ROS afuera de la célula y más bajo adentro. Y esto tiene que ver porque el ROS que se produce afuera sería chaneleado de alguna manera por acuaporinas. Y eso también lo estamos estudiando en el laboratorio. Después la baja temperatura aumenta la insolubilización de extensinas, y esto es dependiente de las peroxidasas y de ROS. Y RCL4 es un regulador de la 69 de la NADPH oxidasa C, y creemos que en forma indirecta de la 62.